Bajé al cuarto del fondo a buscar mis hilos de bordar y encontré mis cosas tiradas en bolsas de plástico negro en el patio. Mi nuera había vaciado mi cuarto de costura. 32 años de bordados, de agujas, de patrones y de paz, metidos en basura como si fueran trapos viejos. Fui a la cocina a prepararme un té, y allí estaba ella, sentada en mi silla de mimbre, hablando por teléfono, pintándose las uñas sobre mi mantel bordado a mano, tan tranquila como si esta casa fuera suya. Soy Consuelo. Tengo 67 años y fui dueña de la farmacia más antigua del centro de Apatzingán durante más de 3 décadas. Sé lo que vale el tiempo, sé lo que cuestan las cosas, y sé perfectamente cuando alguien me está robando sin meter las manos en mi bolsa. No grité. Los años te enseñan que el silencio asusta más que cualquier grito. Me di la vuelta. Subí las escaleras despacio, cuidando mi cadera izquierda que se pone difícil en los días de calor, y entré a mi recámara. Cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la cama y me quedé quieta unos minutos mirando el crucifijo que cuelga frente a la ventana, el mismo que colgó mi madre en esta misma pared cuando la casa era suya, porque esta casa era de mi madre. Y cuando ella murió, pasó a ser mía, solo mía. Recordé la tarde de hace 8 años cuando mi hijo llegó con su esposa y su hijo de 4 años, cargando maletas y la cara larga de quien acaba de perder un trabajo. Mi nuera traía otro bebé en camino, y una deuda que no quería mencionar de frente. Yo no pregunté. Abrí la puerta, calenté frijoles de olla y les dije que se quedaran el tiempo que necesitaran. Esa noche, mientras ellos dormían, yo saqué mis cuentas en un cuaderno y entendí que tendría que alargar el presupuesto de la farmacia para que en esta casa no faltara nada. Así lo hice. 3 años más tarde me jubilé y traspasé el negocio. Pensé que descansaría. Pensé que mis hijos me lo agradecerían. Me levanté de la cama y caminé hacia el ropero grande de madera de parota que está en el rincón derecho de mi cuarto. Ese ropero lo compré con la primera ganancia seria que tuve en la farmacia, hace 40 años. Lo abrí y moví los suéteres que guardo en el cajón del fondo, aunque el calor de Michoacán casi nunca los necesita. Debajo de los suéteres hay una caja de lámina color verde oscuro, con candado pequeño de bronce. Dentro de esa caja están las escrituras de esta casa, los contratos del agua y la luz a mi nombre, los recibos del predial pagados año con año desde 1989 y una carpeta azul marino con cada factura importante que he pagado en los últimos 20 años. Saqué la caja, la puse sobre la cama y la abrí con la llave chica que cargo en mi llavero junto con las demás. El papel de la escritura todavía huele a notaría. Pasé el dedo por el sello oficial y por mi nombre escrito con tinta azul. Consuelo, propietaria única. No hay otro nombre. Nunca lo hubo. Luego abrí la carpeta azul y empecé a pasar las hojas con cuidado. La lavadora que usa mi nuera para lavar la ropa de su salón de belleza, porque montó su negocio en mi cuarto de costura sin pedirme permiso, la compré yo hace 3 años en una tienda de electrodomésticos del centro. La estufa de 6 quemadores donde cocina cuando le provoca, también. El calentador de agua que instalé cuando llegaron porque el antiguo ya no daba abasto, también. Las ventanas de aluminio que mandé poner en toda la planta baja para que no entrara el polvo, también. Y el cuarto donde ella instaló su negocio, pintado de blanco con mis propios pesos cuando lo reformé hace 4 años, porque se había cuarteado una pared, también. No les cobré un peso de renta en 8 años. No les pedí que aportaran para los servicios. Pagué la colegiatura de mi nieto mayor cuando entró a la secundaria y pedía ropa de marca. Pagué el dentista de toda la familia porque mi nuera decía que el seguro popular tardaba meses en atenderlos. Lo hice sin quejarme, sin llevar la cuenta en voz alta, porque una madre no le cobra a sus hijos el amor. Pero confundieron el amor con la obligación y confundieron mi silencio con mi permiso. Cerré la carpeta azul, la metí de nuevo en la caja de lámina verde y guardé la caja bajo mi brazo. Bajé las escaleras. Mi nuera seguía en la cocina. Ya había colgado el teléfono y ahora veía un video en su tableta apoyada en el azucarero, con el sonido a todo volumen. Ni siquiera levantó los ojos cuando entré. «Consuelo», le dije usando su nombre porque ya no tenía ganas de llamarla de otra manera. «¿Quién te dio permiso de vaciar mi cuarto de costura?» «Ay, suegra», por fin le digo. Ese cuarto estaba desperdiciado.
Usted ya casi no borda. Yo necesito espacio para mis clientas porque el cuartito de arriba me queda chico. Fue dicho con esa ligereza tan particular suya, como si explicara por qué cambió el jabón del baño. La miré sin parpadear. Mis cosas están en bolsas de basura en el patio, le dije. No las tiré, nada más las moví, para que no estorbaran mientras acomodo. Esta semana les busco un lugar. ¿Les buscas un lugar? Repetí sus palabras despacio, con la misma pausa que usaba cuando un proveedor me traía mercancía incompleta y esperaba que yo no me diera cuenta. Sí, suegra, no sea así. Si quiere le ayudo a poner sus cositas en un cajón. No contesté. Tomé mi caja de lámina verde y salí al patio. Me senté en la silla de jardín bajo el laurel que planté hace 20 años, cuando este patio era puro tepetate, y yo lo fui convirtiendo en jardín palada por palada. Escuché que ella volvía a poner el video, y que subía el volumen otro poco. Ese mismo día en la tarde llamé a mi comadre Refugio. Nos conocemos desde que éramos niñas en la colonia y lleva 40 años trabajando en el registro público de la propiedad del municipio. Le pregunté lo que necesitaba saber. Me confirmó lo que yo ya sabía y me dio un nombre más que necesitaría en los días siguientes. Esa noche, cuando todos dormían, saqué mi libreta de pasta dura y escribí mi plan con letra clara. En la farmacia aprendí que los remedios que funcionan no son los que duelen más, sino los que llegan al lugar exacto donde está la enfermedad. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llamé a la compañía de Internet. Le di mi número de cliente y mi contraseña. Solicité la suspensión definitiva del servicio. La señorita me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, con la misma voz con la que le decía a los representantes farmacéuticos que no me interesaba su promoción cuando el precio no era justo. El servicio se cortaría esa misma tarde. Luego llamé a don Aurelio. Don Aurelio fue el maestro albañil que levantó la barda del fondo de esta casa hace 15 años y que desde entonces me hace los trabajos de mantenimiento cuando algo se necesita. Hombre callado, de palabra cumplida y manos que saben hacer las cosas bien. Le pedí que al día siguiente viniera con un ayudante, que trajera una cerradura nueva y sus herramientas, que fuera temprano, antes de las 8. Por supuesto, doña Consuelo, allí estaré. Mi hijo llegó esa noche del trabajo. Es técnico en una empresa de refrigeración industrial y trabaja turnos largos. Se sienta a cenar, ve el noticiero y se duerme. Lleva años en ese ritmo, y en ese ritmo ha ido perdiendo la costumbre de ver lo que pasa dentro de su propia casa. Le serví su plato como siempre. No dije nada todavía. Había cosas que tenía que hacer antes de hablar. A las 4:30 de la tarde del día siguiente, justo cuando mi nieta menor llegaba de la escuela y mi nuera recibía a su primera clienta del día, el ruteador del Internet parpadeó 3 veces y se apagó. Lo que siguió fue predecible y rápido. Mi nieto de 13 años salió disparado de su cuarto con el celular en la mano. Abuela, se fue el Internet. Sí, le dije desde la cocina donde yo pelaba chayotes para la cena. ¿Cuándo lo arreglan? No lo arreglan. Lo cancelé. Me miró como si le hubiera dicho que el sol ya no iba a salir mañana. ¿Pero por qué, abuela? Porque lo pagaba yo y decidí que ya no. Fue a buscar a su mamá. Escuché la voz de mi nuera disculpándose con su clienta, pasos apresurados en el pasillo, la puerta de mi cuarto de costura, que ahora era su salón, abriéndose de golpe. Doña Consuelo salió al patio donde yo seguía pelando chayotes. ¿Qué pasó con el Internet? Tengo una clienta adentro esperando música. Lo di de baja. Le contesté sin levantar la vista del chayote. ¿Cómo que lo dio de baja? ¿Y mis clientas? Yo trabajo con música. Necesito estar conectada. Tengo grupos de WhatsApp con mis proveedoras de tinte. Entonces págalo tú, le dije. La dirección está en Google. La tienda queda a 2 cuadras. Se quedó parada frente a mí con la boca entreabierta. Llevaba una bata de trabajo rosa con su nombre bordado en el pecho y los guantes de látex todavía puestos. Era la primera vez en 8 años que yo no cedía de inmediato ante cualquier incomodidad que le causara vivir bajo mi techo. Se dio la vuelta y volvió con su clienta. Escuché que le decía algo sobre un problema con la señal de la colonia. Luego silencio. Luego el sonido de la clienta despidiéndose más pronto de lo previsto. A las 8 de la mañana del día siguiente, don Aurelio tocó el portón puntual como siempre. Le abrí antes de que nadie más en la casa se hubiera levantado. Lo guié directamente al cuarto del fondo.
el que fue durante 32 años mi cuarto de costura y que ahora olía a tinte para cabello y a acetona. Las cosas de mi nuera, las sillas de su negocio, el espejo grande con luces que instaló pegado a mi pared, los carritos metálicos con sus productos, estaban allí ocupando cada centímetro. Sobre la repisa donde yo guardaba mis patrones había frascos de decolorante y rollos de papel aluminio para mechas. «Don Aurelio», le dije, «necesito que cambie la cerradura de esta puerta. La cerradura nueva va a tener una sola llave, y esa llave se la quedo yo». El maestro asintió sin hacer preguntas. Así lo hacen los hombres de trabajo verdadero. Sacó sus herramientas y empezó. El ruido del taladro despertó la casa. Escuché pasos en el cuarto de arriba, el crujido familiar de las tablas del pasillo, y luego los pasos de mi nuera bajando las escaleras deprisa. Se detuvo en el marco de la puerta del cuarto viendo a don Aurelio trabajar. «¿Qué está haciendo, doña Consuelo? ¿Por qué le están cambiando la cerradura a mi salón? A tu salón no». Le contesté parada a su lado con los brazos cruzados. «A mi cuarto, que tú usaste sin pedirme permiso, y voy a necesitar de regreso. Pero mis clientas vienen hoy. Tengo 3 citas a partir de las 11. Entonces vas a tener que recibirlas en otro lado. O cancelarlas. Don Aurelio tiene el trabajo encargado y lo va a terminar». Mi nuera me miró con esa mezcla de incredulidad y coraje que tienen las personas cuando descubren que el mundo no va a seguir girando a su conveniencia. Luego sacó su celular y empezó a marcar. «Voy a hablarle a tu hijo», dijo con la voz tensa. «Habla», le contesté. «Él trabaja hasta las 3. Efectivamente habló. Escuché la conversación a medias mientras don Aurelio terminaba de instalar la cerradura nueva. Mi nuera hablaba rápido, en voz baja, usando ese tono de víctima que tanto le salía natural, que su suegra estaba muy rara, que le había quitado el internet, que le estaban cambiando la cerradura de su salón, que no sabía qué le había pasado. Guardé la llave nueva en mi delantal, junto con las demás del llavero, y le pagué a don Aurelio su trabajo más un poco extra por la puntualidad y el silencio. Lo acompañé al portón y cuando regresé al patio mi nuera estaba vaciando sus cosas del cuarto a toda prisa, amontonándolas en el pasillo con movimientos bruscos y cara de pocos amigos. No le ayudé. Me preparé mi café de olla y me senté en el patio a beberlo despacio. A las 2:15 llegó mi hijo. Llegó antes de su hora, lo que significaba que había salido del trabajo apenas colgó el teléfono. Entró al patio con la cara de quien viene a resolver un problema sin saber todavía de qué tamaño es. «Mamá, ¿qué está pasando?». Su voz era cautelosa, no enojada. Mi hijo siempre fue más de preguntar que de confrontar. «Siéntate, mijo», le dije señalando la otra silla de jardín. Se sentó. Traía todavía el overol de trabajo con el logotipo de la empresa bordado en el pecho. Le serví un vaso de agua porque hacía calor y porque así se empieza una conversación seria. «Tu esposa vació mi cuarto de costura sin pedirme permiso y lo convirtió en su negocio», le dije directamente. «Mis cosas estaban en bolsas de basura en este patio, como si no valieran nada, como si yo no valiera nada». Mi hijo parpadeó. Pasó la mano por la nuca en ese gesto suyo de cuando está procesando algo que no esperaba. «Mamá, ella me dijo que te había preguntado». Le pregunté si ella te lo había dicho en persona, en este cuarto, mirándome a la cara, y si yo había dicho que sí. No contestó porque sabía la respuesta. Saqué la caja de lámina verde de debajo de la silla donde la había guardado esa mañana y la puse sobre la mesa de jardín. La abrí y saqué las escrituras. «Lee aquí», le dije poniéndole el papel enfrente. «Quiero que leas el nombre del propietario». Lo leyó. Sus ojos pasaron por la línea donde aparece mi nombre y el sello del notario y la fecha. Supe que lo leyó de verdad porque su respiración cambió un poco. «Esta casa es tuya», dijo en voz baja. «Siempre lo fue. Y nunca les cobré renta. Nunca les pedí que aportaran para la luz, ni para el gas, ni para el agua. Pagué la colegiatura de tu hijo cuando entró a la secundaria. Pagué el dentista de toda la familia el año antepasado. Compré la lavadora, la estufa, el calentador. Todo está aquí». Saqué la carpeta azul y empecé a poner las facturas sobre la mesa una por una. Cada papel hacía un sonido seco al caer sobre la madera. Mi hijo las miraba sin tocarlas. «Llevo 8 años, siendo parte de los muebles de esta casa, mijo.
Llegué a ser tan invisible que tu esposa creyó que podía vaciar mi cuarto y meterme mis cosas en bolsas de basura sin siquiera avisarme. Y tienes que entender que eso no fue un descuido. Eso fue una decisión. Él cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenían esa expresión de los hombres que saben que se equivocaron, pero todavía no saben bien en qué parte. Tienes razón, mamá. Lo voy a hablar con ella. No te estoy pidiendo que lo hables, le dije recogiendo los papeles con cuidado. Te estoy diciendo cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Escúchame bien, porque lo voy a decir una sola vez. Las reglas nuevas eran sencillas. A partir del siguiente mes me iban a pagar una renta mensual. No mucho, solo lo suficiente para que entendieran el valor del techo. Los servicios se dividirían a la mitad. Mi cuarto de costura lo recuperaba yo y quedaba con llave. Si mi nuera quería seguir con su negocio, lo haría en otro espacio o buscaría un local. Y el respeto en esta casa no era opcional. Mi hijo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, asintió despacio. ¿Y si ella no acepta?, preguntó en voz muy baja. Levanté la caja de lámina verde y la sostuve un momento. Entonces tiene las opciones que tiene cualquier persona adulta en este país. Rentarse un lugar, pedirle a su familia que la ayude o encontrar la manera. Yo también soy una persona adulta y esta es mi casa. Si aquí ya no hay lugar para mí, tampoco hay lugar para nadie más. Lo dije sin levantar la voz. Con la misma calma con la que en la farmacia le explicaba a un cliente que la medicina que pedía requería receta y que no había excepción, sin importar el argumento, mi hijo se quedó sentado en el jardín un rato después de que yo entré a la cocina. Lo vi desde la ventana con la cabeza gacha y las manos sobre las rodillas. Parecía más viejo de repente, o quizás parecía por fin adulto. Lo que siguió esa semana fue lo que en la farmacia llamaría el periodo de ajuste, cuando el organismo todavía no termina de aceptar el tratamiento, pero ya empieza a responder. Mi nuera anduvo 2 días sin hablarme, sirviéndose la comida con la cara dura y contestando con monosílabos cuando era inevitable. Yo la dejé. No busqué la conversación ni la evité. Seguí con mi rutina, mi café de las 7, mi novela de las 10, mi jardín por las tardes. El tercer día llegó a la cocina mientras yo preparaba arroz y se quedó parada en el umbral un momento antes de hablar. ¿Le ayudo, suegra? Pícame la cebolla, le dije señalando la tabla. Lo hizo. Lloramos las dos, ella por la cebolla y yo quizás por algo más, aunque no lo dije. Trabajamos juntas en silencio durante un rato. Luego ella habló sin mirarme. Yo no pensé que le molestaría tanto lo del cuarto. Creí que como ya casi no bordaba, la interrumpí con suavidad pero sin dudar. El problema no fue el cuarto, le dije. El problema fue que decidiste sin preguntarme, como si mi opinión ya no contara, como si yo ya fuera parte del inventario de la casa y no la dueña de ella. Hizo un silencio largo. Siguió picando la cebolla más despacio. Tiene razón, dijo finalmente. Y no fue fácil decirlo. Se notaba en la voz. No le contesté de inmediato. Moví el arroz, bajé el fuego, esperé. Hay una cosa que entender, le dije después. El respeto no es un favor que me haces. Es lo mínimo que se debe en cualquier casa, y en esta casa tiene precio, como todo lo que vale, asintió sin levantar la vista. Esa misma semana, mi nuera empezó a buscar un local pequeño para rentar en la colonia de junto. Lo encontró al cabo de 10 días, un cuartito en la planta baja de una vecindad, con buena luz y espacio suficiente para sus cosas. Me lo enseñó en fotos sin que yo se lo pidiera. Es chico, pero alcanza, me dijo. Para empezar, alcanza. Le contesté. Y con lo que ahorras en renta, aquí puedes pagarlo sin problemas. El primer fin de mes mi hijo dejó un sobre en mi buró mientras yo leía. No dijo nada, solo tocó y se fue. Adentro estaba la renta acordada y la mitad del recibo de la luz. Conté los billetes. Los guardé en mi caja de lámina verde y no hice comentarios. Los comentarios son para cuando las cosas no se cumplen. Cuando se cumplen, el silencio es suficiente. Mi nieto fue el caso más difícil, como suelen serlo los de 13 años. 2 días sin internet, lo tuvieron caminando de cuarto en cuarto como animal enjaulado, buscando señal en cada rincón de la casa, asomándose al patio por si acaso la vecina de enfrente había dejado su red abierta. Al tercer día tocó a mi puerta. Abuela, ¿me puede prestar su celular para bajar una tarea?
Pasé la página de mi novela con calma, para bajar la tarea o para ver YouTube. Las dos cosas, admitió. Para variar, mi nieto nunca aprendió a mentirle a su abuela. La tarea sí. YouTube no. Le presté el celular 20 minutos y lo recuperé con el historial lleno de videos de un juego que no reconocí. No dije nada, pero tampoco lo presté de nuevo esa semana. Lo que me sorprendió fue lo que pasó el sábado siguiente. Llegó a la cocina donde yo tomaba mi café de las 7 y me preguntó si podía ayudarme con algo para ganar algo de dinero. Me lo preguntó con esa mezcla de pena y orgullo que tienen los adolescentes cuando piden algo que saben que necesitan. ¿Sabes barrer bien?, le pregunté. Sí. ¿Sabes lavar trastes sin dejar grasa? Más o menos. Entonces más o menos también más o menos te pago, le dije. Se rió. Era la primera vez que se reía conmigo en semanas. Quedamos en que me ayudaría los sábados con el jardín y la limpieza de la cocina a cambio de una cantidad fija que él mismo propuso y que a mí me pareció razonable. El primer sábado barrió el patio 3 veces, porque la primera vez movió el polvo sin recogerlo y yo lo mandé de regreso sin decir nada, solo señalando los rincones con la escoba. Al final del día se ganó su dinero, sudado y con las manos coloradas. Se lo di en monedas y billetes chicos para que lo sintiera de verdad. Esto es lo que cuesta una semana de internet, le dije mientras lo contaba. Lo miró un momento. ¿Cuántas semanas tarda en juntarse un mes de renta, abuela? Muchas, mijo. Por eso las casas no se regalan. Me miró de una manera diferente. No como nos miran cuando nos quieren, sino como nos miran cuando empiezan a entendernos. El día que recuperé mi cuarto lo hice sin ceremonia. Entré con una cubeta de agua caliente y un trapo, limpié cada pared, abrí la ventana que da al jardín del laurel y saqué de una caja en el ropero mis carretes de hilo, mis agujas gordas y mi bastidor de madera que había sobrevivido en los suéteres del cajón inferior. Puse mi silla frente a la ventana, enhebré una aguja y empecé un bordado nuevo. Flores de Nochebuena sobre mantel blanco. El tipo de trabajo que requiere paciencia y manos tranquilas. El tipo de trabajo que solo se puede hacer cuando uno sabe que está en su lugar. A la semana siguiente mi nuera instaló sus cosas en el local nuevo. El día que se llevó el último cartón de productos, pasó por el cuarto donde yo bordaba y se asomó al marco de la puerta. «Ya quedó, suegra. Ya quedó», le contesté sin dejar el bastidor. Hizo una pausa. «El espejo con luces lo dejé en el cuarto, si lo quiere usar para algo. El clavo ya está puesto». «Está bien. Gracias». Se fue. Escuché sus pasos por el pasillo y la puerta de la cocina abriéndose. Luego el olor a café que empezaba a salir de la olla que alguien había puesto a calentar. Las cosas no quedaron perfectas de un día para otro. El respeto que se pierde no se recupera de golpe, se va ganando de nuevo poco a poco, como la confianza después de un mal negocio. Hubo días en que mi nuera olvidaba avisarme si llegaba tarde, días en que mi hijo dejaba los trastes a medias y yo los dejaba así también para que aprendiera. Hubo una discusión a mitad del segundo mes, porque las niñas de la vecindad entraron al jardín sin permiso, y mi nuera quiso decidir sola si las dejaba entrar o no. Le recordé con calma que el jardín era mío y que las decisiones sobre mi propiedad las tomaba yo. Pero también hubo tardes en que mi nuera llegó del salón nuevo con un pay de queso que compró en el mercado porque sí, sin ocasión especial, y mañanas en que mi nieto se levantó temprano para barrer sin que nadie se lo pidiera. Y un domingo que mi hijo llegó con 1 kilo de carne para hacer birria y me preguntó si le enseñaba a hacerla como la hacía yo, que él nunca había aprendido bien. Le enseñé. Pasamos 3 horas en la cocina los dos solos, picando chile y tostando especias, y en algún momento entre el comino y el ajo me dijo mamá sin que viniera al caso, así nada más, como cuando era chico y yo lo buscaba entre los otros niños en el recreo de la primaria. No hice comentario. Le ajusté el fuego de la olla y seguimos. El mantel de Nochebuena lo terminé 6 semanas después de haber empezado. Lo lavé, lo planché y lo puse en la mesa del comedor un domingo sin decirle nada a nadie. Ese mediodía, cuando todos se sentaron a comer, mi nuera lo vio primero. «Qué bonito, suegra», dijo pasando los dedos por las puntadas. «Es de esta casa», le contesté. «Siempre va a ser de esta casa. Nos servimos la comida». Hablaron de sus cosas, de la escuela, del trabajo, del partido del fin de semana. Yo escuché e intervine cuando me preguntaron algo. Ya no era la figura que ocupaba un rincón y pagaba los recibos.
Era la señora de la mesa, la que eligió ese mantel, la que conoce cada grieta de estas paredes y cada árbol del jardín. Esa noche, antes de dormir, saqué la caja de lámina verde de mi ropero. La abrí, revisé que las escrituras siguieran en orden, pasé los dedos por las facturas de la carpeta azul. Todo en su lugar. Volví a cerrar la caja con el candado pequeño de bronce y la guardé bajo los suéteres del cajón inferior. La llave la guardo en mi llavero junto con las demás. Siempre las cargo conmigo, en el bolsillo del delantal o de la falda, porque ese pequeño peso de metal es el recordatorio más honesto que tengo de quién soy y de lo que construí. Tengo 67 años y aprendí en 3 décadas de farmacia que los remedios que de verdad curan no son los que se toman una sola vez. Son los que se toman todos los días, a la misma hora, con constancia y sin olvidar la dosis. El respeto funciona igual. No se declara una vez y se olvida. Se vive, se sostiene, se cuida. Hay gente que cree que cuando una mujer tiene el cabello blanco y camina más despacio ya entregó su turno, que ya es momento de hacerse a un lado, de ocupar menos espacio, de hablar menos fuerte, que la casa que construyó ya no es suya, sino de los que vienen detrás. Yo les digo lo mismo que le dije a mi nuera aquella tarde en el patio, con la caja de lámina verde sobre las rodillas y las escrituras en la mano. Las herencias se reparten cuando los muertos ya no respiran. Y como pueden ver, yo todavía respiro muy bien.